Los 7 lugares más siniestros del mundo. Desde la infancia es que sabemos que lo terrorífico es también atrayente y seductor. ¿Quién no se ha muerto de las ganas de entrar en un túnel de terror, aún sabiendo que lo iba a pasar mal? ¿Cuántas películas de terror hemos visto totalmente pálidos, pero sin atrevernos a cambiar de canal, para sentir un poco más de pavor? La misma sensación ambivalente se experimenta al visitar estos lugares aterradores diseminados a lo largo de todo el mundo. Hoy te mostraremos 7 de ellos. ¿Te atreves a visitarlos con nosotros? Pero antes de empezar, te recomendamos ver el video hasta el final, porque te sorprenderás con los sitios malditos que visitaremos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un me gusta, porque ahora empieza lo mejor. La casa maldita de Amityville. Situada en Long Island, en Nueva York, la madrugada del 13 de noviembre de 1974 se convirtió en algo más que un simple hogar de los suburbios en Estados Unidos. En ese lugar sucedió una brutal escena del crimen cuando Ronald DeFeo Jr. incursionó por los pasillos de la casa de Amityville con un rifle y asesinó a sus padres y a 4 de sus hermanos mientras dormían. El criminal afirmó que había voces en su cabeza que le instaban a matar, y algunos todavía hoy creen que en realidad estaba escuchando a los espíritus malignos que residen en la casa. A pesar de los brutales asesinatos de 1974, numerosas familias han entrado y salido de la casa suburbana que ahora figura en el 108 de Ocean Avenue. Recién en diciembre de 1975 se estableció el supuesto embrujo de la casa de Amityville. George y Katie Lutz creyeron que su compra de la enorme casa a $80,000 era una ganga, pero no tenían idea de a qué se enfrentaban. Lo cierto es que solo 28 días después a esa casa, unos incidentes verdaderamente aterradores les obligaron a huir. Desde la baba verde que supuestamente brotaba de las paredes y los ojos que se asomaban en la casa desde el exterior, pasando por malos olores y la supuesta levitación de Katie en la cama, hicieron que el mes que vivieron en Amityville fuera más que inquietante para la familia Lutz. El matrimonio Warren, especialistas en luchar contra el mal, tomaron una fotografía de un fantasma de uno de los niños asesinados por Ronald DeFeo. Castillo de Montségur, Francia. La historia del castillo Montségur y de lo que sucedió en esta, a medio camino entre la épica y el terror, es de hecho un símbolo de la resiliencia cátara frente a la Inquisición. De ahí la épica, pero el fin de los residentes fue terrible. De ahí el terror y el horror. Montségur significa Monte Negro, lo que nos da una idea de lo inexpugnable que llegó a ser el lugar. Tal vez por ello se convirtió en una sede de la iglesia cátara y en el refugio al que acudían todos aquellos que eran acusados de herejes por abrazar la iglesia cátara. En 1244, tras meses de asedio, 6, según algunas fuentes, 10, según otras, Montségur fue tomado por el ejército real que pidió a todos los que residían en ella que abjuraran de su fe. 225 de ellos se negaron a hacerlo y fueron condenados a morir en la hoguera en lo que hoy conocemos como el Patio de los Quemados. Pero antes de morir, maldijeron el castillo. Se dice que aún se escuchan los gritos de dolor en las noches y que sombras fantasmales recorren el castillo. Nauru, Oceanía. El tercer país más pequeño del mundo, por detrás de Ciudad de Vaticano y de Mónaco. Lo que caracteriza a esta isla es su rápida decadencia. A pesar de estar en una zona tropical del sur del Pacífico y contar con un buen clima, este lugar está prácticamente destruido por la contaminación y la crisis económica, con tasas de paro del 90%. Ante semejante debacle, actualmente el país alquila la mayor parte de su territorio a Australia, que paga varias decenas de millones de dólares anuales para que centenares de deportados permanezcan detenidos en la isla. También desde el principio de este siglo, el gran país de Oceanía envía refugiados a los que no reciben en Australia y los ubica en Nauru, que también cobra por este servicio.
Se llamó la Solución Pacífico. Los deportados e inmigrantes ilegales encontraron un lugar en el que son acogidos y Narau, como contraprestación, recibe de Australia $1,000 mensuales por cada uno. Organismos internacionales denunciaron que la situación de muchas de estas personas deportadas es desesperante. Un estudio determinó que los niños sufren muchos problemas psiquiátricos y que hasta tienen tendencias suicidas por las pésimas condiciones de vida y los sufrimientos cotidianos. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Ahora seguiremos contándote más sobre estos lugares siniestros. Poveglia, la isla maldita. La isla de Poveglia, situada en Venecia, tiene muy mala fama. Antaño una ciudad próspera, la guerra de Chioggia entre las repúblicas de Génova y Venecia obligó a evacuar su población a la ciudad de los canales por primera vez. Más tarde, durante las epidemias de la peste bubónica, Poveglia se empleó como zona de cuarentena forzosa y como cementerio masivo. Y se calcula que allí pudieron quemar hasta 160,000 personas para detener la epidemia. Muchos eran traídos en la pira funeraria, estando aún con vida, y con el mismo fin de sitio de aislamiento y cementerio, siguió dedicándose durante el siglo XIX y hasta segundo periodo de la posguerra, ya saneada y empleado como lugar de cuarentena marítima. A partir del siglo XX, sus edificios se emplearon como una casa de convalencia geriátrica, pero según las historias sobre la isla, se trataba más bien de un manicomio, donde se practicaron lobotomías y experimentos aterradores. Así duró hasta 1968, cuando la isla se abandonó definitivamente y se cedió en propiedad al Estado. Lo único que queda en la isla son viñedos, que solo son visitados durante el día por sus dueños. Parece que las cenizas son un buen fertilizante. Las vistas al lugar están prohibidas y en los días de marea alta, aún hoy, cenizas y huesos llegan a las costas de las islas cercanas. Kalaupapa en Hawái. Kalaupapa es un hermoso territorio situado en la costa norte de la pequeña isla hawaiana de Molokai, a la que está unida por un estrecho sendero de tierra. En la segunda mitad del siglo XIX, Kalaupapa se convirtió en una comunidad de lepra, a la que llegaron enfermos de todas las edades que fueron obligados a dejar atrás sus hogares y familias. La lepra, hoy conocida como enfermedad de Hansen por el científico que identificó por primera vez la bacteria que la causaba, llegó a Hawái con las personas que emigraron al archipiélago para trabajar la tierra. Los hawaianos no habían sido expuestos antes a la enfermedad y esta falta de inmunidad hizo que el mal se propagara de forma alarmante. En 1865, Hawái aprobó leyes que permitían el arresto y el traslado de las personas con lepra a lugares de tratamiento o aislamiento, y en 1866 se creó la colonia de Kalaupapa. Los envíos de pacientes se producían 2 o 3 veces al año. Por el momento, solo 1,300 tumbas identifican dónde descansan los restos de quienes fallecieron por la enfermedad. De las otras 6,700 personas, todavía no se sabe exactamente qué fue. Stool, Kansas. Existen cementerios especiales en el mundo, pero este Campo Santo dicen que es el más especial. Pertenece al pequeño pueblo de Stool, situado a unos pocos kilómetros de Lawrence, Kansas. Este cementerio, junto a su iglesia, estaba plagado de leyendas que hablaban de fantasmas, espectros y el diablo entre sus terrenos. La leyenda habla de que el cementerio de Stool está en una de las 7 puertas del infierno. La ciudad de Stool está situada a 10 kilómetros de Lawrence, Kansas, en la parte norte del estado. En 1959, la Iglesia Evangélica Emmanuel fue organizada y construida entre los colonos. A un lado, prepararon el cementerio. Poco después, ocurrieron 2 extraños y siniestros acontecimientos. Un joven apareció calcinado, atado a un árbol en un terreno que su propio padre había mandado a quemar. Luego de unos meses, otro fue hallado colgado en un árbol. Aunque nada se relacionaba con la iglesia, esta fue abandonada.
pero empezaron a correr leyendas de prácticas de magia negra y apariciones del diablo. Se cree que todo comenzó porque en el antiguo predio de la iglesia antes se alzaba un granero maldito, donde había ocurrido un asesinato. Se dice que el mismo sitio se abre un portal hacia el infierno. ¿Irías a pasar la noche en esa iglesia? La antigua iglesia evangélica, construida en 1867, fue reducida a escombros de una vez por todas el 29 de marzo de 2002. La puerta de la entrada al infierno, si alguna vez existió, ya no es accesible, y el cementerio está rodeado por una enorme valla para impedir que la gente acceda a él. Shar-e-Golgola, en Afganistán. Muchos de los más aterradores lugares malditos de la tierra guardan una estrecha relación con horrores de la guerra. La ciudad de Shar-e-Golgola, en Afganistán, es conocida como la ciudad de los gritos. Su historia es terrible desde tiempos inmemorables. Fue la capital del pueblo Ghorid, hasta la toma hecha por el ejército mongol en el siglo XII. En esos tiempos lejanos, el conquistador Kenshin Ka perdió a su hijo favorito a manos del entonces gobernador de la ciudad, Jalaluddin. Tan desmedida fue su ira que ordenó asesinar cruelmente a todos los habitantes de la ciudad. De allí en más, Shar-e-Golgola ha sido el escenario de batallas entre norteamericanos, rusos o talibanes. En la actualidad, está reducida a ruinas, en las que se cree que conviven las almas atormentadas de todos aquellos los que murieron allí de forma inmerecida. Los hechos paranormales son situaciones predilectas para sacarnos uno que otro susto en un sinfín de títulos cinematográficos. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado si existen lugares en el mundo que esconden su lado siniestro y por eso son atractivos para los turistas? Aunque parezca algo muy loco, hay lugares que han sido clasificados como especialmente horribles, y estos son algunos de ellos: pueblos, castillos, cementerios y hasta hospitales abandonados en los que ya no hay nadie, salvo espíritus malignos y una aura oscura que solo produce malestar a quienes se acercan. Esa es quizás de las razones por las que los seguidores del mundo paranormal se atreven a visitarlos cuando tienen una oportunidad para ver el mal de cerca. Gracias por acompañarnos hasta el final. Comenta si te gustaría conocer personalmente algunos de estos sitios. Recuerda suscribirte al canal, activa las notificaciones y deja un like. Nos encontramos en un próximo y espantoso video.